Hola a todos. Bueno, ahora vamos a comenzar con la parte 2 del trazado de sombras en sistema Monge y en perspectiva. Este es un dibujo que lo vimos en la parte 1. Es importante tenerlo en cuenta. Aquí observamos nuevamente el plano de horizonte. Si vemos las siglas, tenemos el norte, el sur, el este, el oeste. Tenemos con respecto a la Tierra, se llama cenit, esta ubicación cenital, y nadir aquí abajo. Y aquí empezamos a comprender esto que decíamos de la altura y del ángulo. Aquí lo vemos más simplificado en el dibujo a la derecha, en donde podemos observar que el azimut, el ángulo, es con respecto al norte. ¿Sí? Este es un dato muy importante que nosotros vamos a tener en cuenta en nuestros dibujos. Y este ángulo con respecto a la altura del Sol. Si nosotros empezamos a tratar de comprender sombras y empezar a construir sombras en Monge, ¿no? Vamos a observar lo siguiente. Imaginemos en una vista frontal, esta es la línea de tierra, imaginemos una columna, ¿sí? Que en su vista superior esa columna se observa aquí, no sé si logran ver, se ve un punto, ¿sí? Es un elemento lineal, una columna, imagínense. Aquí la vemos de arriba y aquí la vemos en vista frontal. Esto que ustedes ven aquí como R2 es el rayo, ¿sí? Es el rayo que tiene un ángulo. Recuerden que tiene un ángulo con respecto a la altura. Bien, perfecto. Ahí podemos comprender lo que es este rayo y la altura del rayo, que se encuentra generalmente, el que utilizamos es 60 grados, también 45 grados se puede utilizar. Bien, esto es un dato que vamos a tener en cuenta para ver cómo esos rayos proyectantes pasan por mi columna para generar, digamos, la sombra. Vemos en la vista superior y analizamos también ese ángulo con respecto al norte, que lo dijimos azimut. Si vemos la imagen anterior, aquí tenemos el ángulo. Este es el ángulo de 45, el que más utilizamos en nuestros dibujos de arquitectura. Pero es importante por lo menos comprender, porque cuando nosotros vemos estos rayos no sabemos muy bien de dónde vienen, entonces entendemos que en la vista frontal obviamente tienen una situación cenital, el rayo puede venir en esta dirección o en la otra, en la que ustedes quieran. Imagínense un rayo de mediodía, podría ser bien cenital. Aquí tenemos un rayo, por ejemplo, de las 10 de la mañana. Y con respecto a la vista superior, esta es la vista superior, vemos que el rayo obviamente podría estar todo alrededor en el lugar que nosotros deseásemos, pero el que más utilizamos es este de frente. Bien. Esto ya es importante tenerlo en cuenta para empezar a comprender los siguientes dibujos que se tratan de lo mismo, pero lo que vamos a ver es cómo esos rayos proyectantes generan la sombra. Entonces, vemos que el rayo 2 va a pasar por esta punta de la columna y va a generar eso, ¿sí? Ese rayo va a pasar por ahí y va a tocar el piso, y el rayo 1, denominado rayo 1, en vista superior, va a pasar por la columna en esta dirección. Entonces, observen lo siguiente. Ustedes lo que van a observar en línea roja es la sombra que arroja en el piso esa columna. ¿Por qué? Porque tenemos que el rayo está pasando por aquí, llega a la Tierra, utilizamos en Monge esta construcción geométrica, y donde corta la línea del rayo 1 es hasta donde llega la sombra. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Si observamos el dibujo 2, imagínense esa columna flotando, ¿sí? La estoy separando de la línea de tierra. Va a pasar el rayo de luz por ahí y también va a pasar por aquí. Entonces, ¿qué va a suceder? La sombra la vamos a ver aquí en este tramo rojo de esta forma. El rayo cortó, bajó, el rayo cortó y bajó. Geométricamente no genera esa sombra. Bien, esto es con respecto a un elemento lineal, en este caso una columna. Vayamos avanzando ahora en el elemento laminar para ir comprendiéndolo. En este caso, vemos una lámina de costado, aquí la vemos en vista superior. El rayo, ¿qué va a pasar? Nos va a pasar también, como hicimos hoy con la columna, nos va a pasar por los distintos sectores, así que vamos a ir al dibujo que tenemos al lado para comprender la sombra, es decir, va a pasar el rayo, pasará por ahí, tocará la línea de tierra, bajará nuestra línea constructiva para ver hasta dónde va a cortar la sombra. Entonces decimos que esta lámina, que esta pared, con este azimut, es decir, con este ángulo, nos va a generar esta zona sombreada. Esta es la sombra de esta pared
que está arrojada en el piso, porque esto es la vista superior. Para poder comprender esa lámina flotando, como hicimos con el caso de la columna en la imagen anterior, podemos ver que el rayo 2, perdón, pasa por los puntos que nosotros necesitamos. Aquí tenemos esa pared, digamos, flotando y nos va a arrojar este tipo de sombra. Fíjense ustedes cómo se construyen de manera muy simple, pero hay que tratar de ir comprendiéndolo. Pasemos entonces al volumen. Pasamos por un elemento lineal, ahora hicimos un elemento laminar y ahora vayamos a un elemento volumétrico, es decir, un volumen. Siempre vemos las vistas frontal y las vistas superiores aquí, así que en este caso es un cubo, que lo vemos en vista frontal, vemos el rayo como siempre a 60 grados, vemos la vista superior, es decir, el techo de este volumen aquí, el techo, y el rayo 1. Y entonces empezamos a ver cómo se construyen las sombras, y nos vamos a dar cuenta que es de la misma manera. Vamos a pasar los puntos ahí, donde llegue, vamos a bajarlos, y vamos a pasar los rayos por donde tienen que pasar. Pasamos los rayos por todos los puntos, aquí no va a ser sombra porque obviamente está apoyado. Vemos el punto D, si nosotros observamos acá AA, el D está atrás de A, entonces D se va a juntar ahí. Y aquí tenemos nosotros el punto B, el C está por detrás, entonces si vamos aquí, tenemos el B, pero el C está por detrás, así que unimos C con C. Esta zona, esta configuración, esta proyección es la sombra arrojada del cubo. Si queremos ver el cubo flotando como estamos haciendo en todos los ejercicios para comprenderlo, nos va a pasar exactamente lo mismo. Pasamos todos los rayos y observamos ahora este volumen despegado del piso nos genera esta silueta en sombra. Les pido por favor que estas láminas las puedan observar detenidamente para poder comprender cómo el rayo 2 pasa por los puntos y cómo el rayo 1 pasa por los puntos, coinciden y generan la sombra arrojada. Vamos a ver algunos ejemplos para poder ir analizando. Aquí también vemos una vista frontal con un cubito al lado y aquí vemos la vista superior con ese cubito ahí apoyado en el piso. Esta es la vista superior y esto es la vista frontal. Recuerden siempre línea de tierra. Vemos el rayo, ¿sí? La altura del rayo en su ángulo, cómo pasa por los puntos y vemos desde la vista superior cómo pasa los rayos por los puntos. Esto es similar a lo que vimos anteriormente. Y aquí vemos el cubito, cómo genera esa sombra en ese rincón, ahí abajo. Si nosotros quisiésemos ver esta cara en la vista lateral, que la vemos aquí, vista lateral izquierda, observamos acá tenemos la vista frontal y aquí la rotamos, tenemos la vista lateral izquierda. Si rotamos esta vista, rotamos la vista superior, también aquí para poder entender, fíjense que rota la sombra, entonces observamos cómo queda la sombra ahí detrás del cubito en la vista lateral, que obviamente en esta vista frontal no lo vemos. ¿Sí? Y observamos cómo se construyen lo que es las sombras arrojadas, ¿sí? En este caso es una sombra arrojada también. Perfecto. A ver, ¿qué pasa cuando ese volumen está un poquito en el aire? Analicémoslo detenidamente los dibujos. Vemos la sombra aquí. Vemos aquí que pega. No estamos observando en el piso ya una sombra porque está en el aire, pero cuando vamos a la vista lateral, vemos el tipo de sombra que nos arroja. Si observamos en la vista superior, trazamos R1, coincide y ahí generamos la construcción de la sombra en la vista lateral. Muy bien, vamos a pasar ahora a cómo se observa en la perspectiva. ¿Sí? Una perspectiva isométrica, es decir, ya ahora el cubo lo pasamos a la perspectiva. Algo muy importante a tener en cuenta es que para generar esto, este tipo de sombra tiene que quedar similar a la sombra que nosotros hicimos en Monge, ¿no? Porque es el mismo objeto, que aquí lo estamos viendo en perspectiva y antes lo vimos en Monge. Entonces, importante destacar, pasamos entonces ese cubo a perspectiva. Aquí lo tenemos el cubo en perspectiva. Entonces tenemos que también pasar el rayo a la perspectiva. ¿Cómo pasamos el rayo a la perspectiva? Recuerden que teníamos rayo R1 en esa dirección de 45 grados y rayo R2,
¿sí? En la vista frontal, ¿sí? Aquí estamos dibujando el rayo R1 y R2, que era el que veníamos viendo acá, el R2 y el R1, lo vemos aquí dibujado. Si trazamos dos líneas paralelas, ¿sí? Podemos construirlo y enmarcarlo dentro de un cubo, dentro de un volumen, perdón, en este caso es un prisma de base cuadrangular. Prisma de base cuadrangular que tiene una altura. Este es el prisma, dibujado en la perspectiva de lo que nosotros queremos hacer. Si esto hubiese estado en una perspectiva caballero frontal, este volumen tendríamos que configurar este rayo real en la perspectiva paralela o frontal. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces tenemos el R1 y el R2. Observamos el R1 que va desde A a C. Observamos el R1 que va desde A, como vemos ahí, a C. Observamos el R2, ¿sí? Lo vemos aquí observado en la vista lateral del R2, y configuran de esta manera, como arranca de aquí y lo vemos aquí, configuran esto que vemos en diagonal, que es lo que nosotros llamamos el rayo real, que es el que nos ayuda a construir en perspectiva. Entonces es importante tener la construcción del rayo 1, que lo vemos en esta dirección, por eso aquí lo vamos a ver paralelo en esta dirección, y el rayo 2, que si tuviésemos que hacer una sombra aquí, el rayo 2 se va a ver de esta forma. Pero tenemos que tener muy en cuenta el rayo real. Estos son dibujos para ir mirándolos y ir comprendiendo, para tratar de entenderlo. Es algo simple, pero hay veces se complica un poco porque vemos muchas letras, muy R1, R2 y R real, pero tenemos que tratar de ir identificando qué es lo que estamos analizando. Entonces, bien, tenemos el R1, que lo vemos aquí, utilizamos el rayo real, va a cortar la sombra acá, y así lo hacemos con todos los puntos para que lo que nos genere la sombra arrojada. Y aquí nos tenemos que dar cuenta, como vimos en la parte 1, cuál es la cara que está en sombra propia. Aquí vamos a tener luz plena, es decir, acá el rayo va a dar, el rayo real nos va a dar una luz plena, aquí lo vamos a tener en penumbra, desde ya le vamos a dar otra tonalidad, ahora lo dejamos en blanco a los dos porque ambas caras están en luz, y aquí observamos cómo está en sombra propia, y aquí observamos la sombra proyectada o arrojada, esa silueta bidimensional que comentábamos al principio. Bueno, por favor, observen todas estas láminas detenidamente para poder comprender las uniones de los puntos e ir entendiendo lo que es la construcción de sombras en sistema Monge y en perspectiva isométrica. También vamos a hacer trabajos prácticos para que ustedes vayan comprendiendo elementos lineales, laminares y volumétricos, y también con sus ayudantes van a poder ir comprendiendo este tipo de ejercitaciones y se darán cuenta de que tiene simplicidad y le va a dar mucha riqueza a sus dibujos y para comprender el claroscuro en arquitectura. Muchas gracias.